Empieza el día más importante de lo que queda de año, pero más allá de explicar las noticias de última hora que afectarán tanto a Bitcoin como a SP500, creo que es mucho más importante analizar el contexto en el cual se van a dar esas noticias y predecir qué va a pasar tanto con Bitcoin como con SP500 a través de los propios datos, a través de la última hora de ambos índices y a través de lo que nos dice la historia. Bueno, ayer pudimos conocer nuevos datos de IPC, es decir, de inflación en Estados Unidos. Ambos datos se mantuvieron tal y como se esperaba. El IPC pasó del 3,2% al 3,1%, ya era lo que se preveía, y el IPC subyacente se mantuvo en ese 4%. Entonces, más allá de lo que vimos ayer, luego desarrollaremos un poquito más estos datos porque tienen mucho que ver con el análisis que vamos a llevar a cabo, el análisis técnico. Me quiero focalizar en lo que vamos a ver durante el día de hoy, que evidentemente más allá de los datos top, por así decirlo, tenemos otros datos importantes. Por ejemplo, vamos a poder conocer el IPP. Ayer era IPC, índice de precios del consumidor, y hoy vamos a ver la cara B, el índice de precios del productor. Evidentemente, también tendremos inventarios de petróleo crudo, es decir, datos importantes, interesantes a tener en cuenta. Pero lo importante lo vamos a conocer más a última hora, referente a tipos de interés 2000 UTC más 1. Lo importante no van a ser, como siempre, los tipos de interés como tal, se espera que se mantengan en ese rango del 5,25-5,50%, sino que lo importante y lo que va a marcar el transcurso de las próximas semanas y lo que vamos a tener en cuenta de cara al vídeo es esto de aquí, tanto el comunicado como, obvio, las proyecciones económicas, como, más obvio aún, la rueda de prensa de Jerome Powell media hora después. Es decir, 20:00 UTC más 1 lanzan la bomba de las proyecciones económicas, la bomba del comunicado, los tipos de interés, que es más que evidente, podría decir, que se van a mantener en este punto. Es más, ahora vamos a analizar más detalles, pero en un 98,4% se espera que se mantengan en este rango de 5,25-5,50. Pero bueno, no nos anticipemos. Lo que media hora más tarde saldrá Jerome Powell a explicar cosas. ¿Por qué son tan importantes estas cosas? Pues porque hay muchos datos encima de la mesa, muchos detalles, muchos conceptos que no están del todo estipulados. Los vamos a ir tratando poquito a poco durante el vídeo, pero lo mejor de todo, no los trataremos desde un punto de vista meramente macroeconómico, meramente teórico, sino que los trataremos desde un punto de vista práctico, a través del análisis técnico de todos estos datos. Y es que a día de hoy, la inflación, los tipos de interés y la tasa de desempleo son los tres puntos macroeconómicos que están dirigiendo un poco el mercado. Suele ser siempre así, ya que son tres de los datos más importantes que podemos conocer, pero hay momentos donde se centra más la atención en estos datos que en otros, y ahora mismo estamos viviendo uno de esos momentos, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma de predecir lo que pasará con el SP500, vamos a empezar con el SP500, es teniendo en cuenta estos datos. Por lo que poco a poco lo que voy a hacer es ir creando un gráfico que correlacione todos estos datos para entonces explicar qué es lo que espero que pase con el SP500 y en la parte final del vídeo qué es lo que creo que pasará con Bitcoin. Entonces, esto de aquí que tenemos en pantalla, ¿qué es? Esto es la gráfica del bono de deuda pública a 10 años. Spoiler, quien no sepa lo que es, lo puede buscar en Google. No puedo detenerme a explicarlo y a desarrollarlo. Pero, independientemente de que sepas lo que es o de que no lo sepas, te vas a poder dar cuenta de la increíble correlación que tiene esta gráfica con otros activos. Entonces, fíjate, tenemos diferentes puntos subrayados o diferentes momentos de mercado como encuadrados, ¿no? Ya puedes ver que coinciden con momentos en los que el bono llega a un máximo e inicia un movimiento a la baja, llega a un máximo e inicia un movimiento a la baja, llega a un máximo e inicia un movimiento a la baja, llega a un máximo, ¿qué puede pasar a continuación? Pues bueno, lo iremos viendo porque tiene mucho que ver con el SP500 sobre todo, y el SP500 con Bitcoin. Fíjate, ¿qué es lo que pasa si pongo encima de la mesa los tipos de interés? Justamente el gráfico que vamos a conocer hoy, o el dato que vamos a conocer hoy, lo pongo encima de la mesa. Y ya podemos darnos cuenta que el bono llega a un máximo local, no es un máximo histórico, ni mucho menos, pero es un máximo local de un mercado alcista que ha tenido durante las últimas semanas y meses, justamente en el momento en los que
los tipos de interés o la Fed deja de subir los tipos de interés. Incluso podríamos irnos al año 1995 y veríamos lo mismo. Aquí tenemos otro momento de mercado en el que sucede lo mismo, ¿no? Está subiendo el bono, la deuda pública a 10 años en Estados Unidos, o el rendimiento de la deuda pública, y cuando la Fed deja de subir los tipos de interés, en febrero del 95, en julio del 2000, en abril del 2006, en diciembre del 2018 y ahora en julio del 2023, ¿qué es lo que sucede? Pues que el bono llega al máximo e inicia un movimiento a la baja. No es exactamente el mismo día, no vayamos por ahí, es simplemente esa franja temporal donde la Fed deja de subir tipos y se pone plana, que es justamente donde estamos ahora, el bono inicia un movimiento a la baja. Pero oye, ¿qué es lo que sucede si además de el bono y de los tipos de interés añadimos un índice? ¿Qué pasa si añadimos el SP500? Pues vamos a darle aquí y vamos a poner el SP500 en una nueva escala de precios. El SP500 es la línea o el gráfico de color azul. Pues bien, como puedes comprobar, en la misma franja en que la Fed deja de subir los tipos de interés, en todos los momentos los tipos de interés vienen de abajo y la Fed los deja de subir, pues en la misma franja en que la Fed deja de subir los tipos de interés y el rendimiento de los bonos a 10 años llega al máximo local, ¿qué es lo que pasa con el SP500? Fíjate, forma un pequeño rally o forma el final de el último gran rally, pues forma ese final. Gran rally, final. Gran rally, final. Gran rally, no tengo ni idea. Ahora iremos desarrollando más cosas. No nos quedemos con esa conclusión, pero podemos ver que se correlaciona lo que pasa con los bonos y lo que pasa con los tipos de interés. Y el SP500 forma pequeños rallies que vamos a marcar en líneas para ver un poco qué es lo que sucede. Luego analizaremos de forma más detallada estos rallies, porque realmente hay muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuándo se forman esos rallies? ¿Son máximos históricos? ¿Qué pasa antes del rally? ¿Qué pasa después? Hay muchas preguntas que tenemos que analizar técnicamente hablando, pero antes de pasar a esto, antes de pasar a este análisis más técnico del SP500, lo que voy a hacer es añadir un último elemento a este análisis, y es la tasa de desempleo. De forma individual, tanto con Bitcoin como con el SP500, ya la hemos analizado muchas veces. Y cuando la tasa de desempleo sube, ambos activos caen. Es así de simple. Pero, ¿qué pasa si añadimos la tasa de desempleo a esta ecuación un poco más compleja? No nos asustemos, hasta ahora estamos correlacionándolo todo bastante bien. Únicamente vamos a añadir un nuevo elemento dentro de esta gráfica que la va a hacer un poquito más liosa, pero vais a ver que si definimos exactamente qué es lo que estamos viendo, no es tan complicada. Entonces, la tasa de desempleo lo que voy a hacer es ponerla de color verde para que se vea claramente a lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué pasa si añadimos en este punto la tasa de desempleo? Pues fíjate, por ejemplo, en vez de compararlo con literalmente todos los puntos que hemos tratado, lo quiero comparar exactamente con el año 2006-2007, simplemente porque es una tesitura muy similar en cuanto a los contextos diferentes que estamos viviendo, no en cuanto a lo que se vivió en ese momento exactamente, que se vivió una crisis muy importante. No soy economista, no tengo una bola mágica y no puedo anticiparme a esa situación. Lo poco que sé es que contextualmente hablando, en cuanto a lo que hacía el SP500 antes, que era caer, y lo que estaba haciendo en ese momento, que era subir, lo que estaba pasando con los tipos de interés, que era subir con mucha fuerza y parar, lo que pasó con el bono, que era formar un movimiento ascendente. Es decir, todos estos ingredientes encajan con lo que sucedió en el año 2007. Con esto no quiero decir que lo que vamos a vivir es la misma situación, solo estoy comparando ingredientes. Pues fíjate, ¿qué es lo que sucedió en el año 2006-2007? Que la tasa de desempleo inició, o ya venía, obvio, de un gran movimiento a la baja, una época de prosperidad en 2003, 2004, 2005, etcétera, etcétera. La línea de color verde está cayendo con fuerza, cada vez hay menos desempleo, hay más gente trabajando.
El SP500 subiendo con fuerza, los tipos de interés subiendo para controlar la situación y, fíjate, da un primer movimiento como una especie de engaño de que, oye, mira, vamos a iniciar subida o se va a iniciar un ascenso en la tasa de desempleo, lo que hace que el rendimiento del bono a 10 años forme un movimiento a la baja. Pero ¿qué pasa luego? Que en vez de subir, la tasa de desempleo lo que hace es volver a caer y mantenerse estática en una parte inferior durante varias semanas, lo que permite que el bono, ¡pam!, en vez de caer, suba de nuevo, formando incluso un máximo creciente muy justo, pero formando un pequeño máximo creciente, para posteriormente iniciar ya de verdad ese movimiento ascendente en la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que si la tasa de desempleo, desde el punto en el que nos encontramos ahora, no inicia un movimiento alcista de entrada, tal y como pasó en el año 2007, es decir, si la tasa de desempleo, que es esta línea verde, ahora ya estamos en el presente, desde aquí, en vez de empezar a subir, se mantiene durante un tiempo más plana, pese al amago este alcista que ya ha hecho durante las últimas semanas. Aquí en 2007 también hizo un amago alcista, pero rápidamente plano. Y el bono, ¡pam!, doble techo. Pues si la tasa de desempleo hace un movimiento similar a lo que pasó en el año 2007, significa que el SP500 puede seguir tranquilamente con el rally en el que nos encontramos actualmente y que seguramente el bono de deuda pública a 10 años tampoco habrá llegado a su máximo, tampoco habrá llegado al punto más alto y puede incluso, volvemos al gráfico de velas, volver a formar un pequeño movimiento impulsivo. Eso no hay forma exacta de saberlo, o sí que la hay. Ahora lo veremos, ¿no? Pero independientemente de esto, si el desempleo, que lo tenemos por aquí, sigue formando este movimiento alcista, que ya ha empezado, vamos a hacer un poquito de zoom a lo que estamos viendo, aquí ya tenemos un gráfico mucho más simple, que es el desempleo con el SP500, voy a quitar el SP500 porque no nos interesa, pero fíjate cómo el desempleo hizo un parón en julio, agosto, septiembre, enero, entre el año 2022 y 2023, y ahora recientemente, en agosto, julio del 2023, ya ha iniciado esa senda alcista, está haciendo máximos y mínimos crecientes. Pues bien, si el desempleo sigue yendo alto, tal y como ya ha empezado a hacer, hay una posibilidad realmente grande de que el bono a 10 años haya llegado al máximo y que podamos ver las consecuencias que hemos visto, las consecuencias que hemos comentado. Y es que el SP500 forme o esté llegando al final de ese rally alcista que analizaremos ahora en la siguiente parte del vídeo para dar paso a un contexto diferente. Pero claro, tenemos que analizar muchas cosas porque no hemos tratado esos rallies, que es justamente de lo que quiero hablar a continuación. Pero lo que está claro es que dentro de todos los ingredientes que ahora mismo están dentro del mercado, que están influyendo, lo que depende un poco, o de lo que todos estamos pendientes, que no sabemos exactamente cómo puede terminar de tirar, o sí, ahora lo veremos, es el desempleo, ya que la inflación, nos venimos por aquí, está llegando ya al 2%. La inflación viene de más de un 9% en Estados Unidos y ahora la tenemos, pues como hemos visto, sobre el 3%. Estamos ya acercándonos a ese 2% que queríamos, o que quería la Reserva Federal de Estados Unidos. Hemos tenido algún pequeño parón, pero bueno, pues hemos pasado del 3,2 al 3,1, creo que es lo que hemos comentado anteriormente. Pues oye, bastante bien. Los tipos de interés se van bajando y a partir, o están mejor dicho, están planos, pero a partir de marzo-mayo, no, probabilidades, a partir de marzo-mayo, los tipos de interés van a reducirse. Aquí, de momento, lo tenemos marcado en mayo. Fíjate, el mes 5 del año 2024 se espera que en un 49% de probabilidades los tipos de interés pasen del 5,25, 5,50 al 5, 5,25. Es decir, que pasemos de estar planos a iniciar un descenso en los tipos de interés. Y esto se espera que sea en mayo, lo que hemos visto recientemente, que debido a los nuevos datos y debido a los nuevos comentarios, cada vez hay más probabilidades de que
marzo, en marzo del año 2024, se reduzcan los tipos de interés. Por eso el día de hoy es tan importante, porque vamos a tener prácticamente la última reunión y evidentemente el último dato de tipos de interés, pero comunicado del FOMC, proyecciones económicas, etcétera, etcétera, relacionado con esto, y podremos sacar nuevos datos. Pues lo único que queda un poquito en el aire es si el desempleo va a incrementar para provocar el escenario que hemos comentado de máximos locales, o si aún repuntará un poquito más. Es decir, si aún no repuntará, si aún no va a incrementar un poquito más. Esto no lo podemos asegurar, pero es cierto que tenemos formas de, pues un poco anticiparnos. Y es justamente esta la última métrica que vamos a tratar antes de pasar a analizar estas líneas de forma individual que hemos marcado aquí y hablar de la última hora de Bitcoin. Entonces, esto es simplemente los reclamos iniciales comparados con la tasa de desempleo. ¿Qué es los reclamos iniciales? Bueno, es la línea de color verde que tenemos aquí, Lima, ¿vale? Los reclamos iniciales son los momentos en los que la gente se queda en el paro y necesita, pues, dar ese continuo reclamo de ayudas por haberse quedado en el paro. Tú te puedes quedar en el paro, pero encuentras trabajo rápido, con lo cual no te metes en la tasa de desempleo porque enseguida vas a otro trabajo. Pero cuando los reclamos iniciales cada vez son mayores, significa que la gente que se está quedando en el paro o que deja de trabajar porque la echan o porque quiere, no está encontrando trabajo. Pues bien, fíjate ya de entrada cómo los reclamos iniciales van por delante de la tasa de desempleo. No siempre, pero en términos generales, cuando la tasa de desempleo sube, los reclamos iniciales se ponen por delante, Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque a través de esta comparación ya podemos determinar que realmente la tasa de desempleo irá creciendo, porque cada vez los reclamos iniciales son mayores, es la línea de color verde, ya se ha puesto el reclamo inicial por delante. Cada vez son mayores, cada vez hay más reclamos iniciales y esto indica que cada vez el crecimiento de esa tasa de desempleo que hemos visto aquí viene apoyado de cada vez más gente que necesita de forma continua esos reclamos porque se está quedando en el paro de forma más continua. Entonces, no es un secreto para nadie que cuando el desempleo sube de forma consistente, entramos en un periodo de recesión. Yo creo que es evidente, normal y que todos lo entendemos eso, ¿no? Pero, claro, nosotros queremos y estamos acostumbrados a verlo todo en gráficos y todo parece muy evidente, ¿no? Mira, el desempleo cae, pero empieza a subir los reclamos y luego el desempleo empieza a subir y hay recesión. Bueno, pero no es tan rápido. Vamos a analizar un poquito con más detalle este timing y es que en el momento en el que el desempleo forma un tope es en abril del año 2000. Pero en el momento en el que se entra de forma clara en recesión es en marzo del año 2001. Prácticamente pasa un año desde que el desempleo llega al mínimo hasta que se forma una recesión que podemos constatar. Pero oye, es que la tasa de desempleo no es susceptiblemente elevada respecto al mínimo, igual hasta septiembre del año 2001. Prácticamente 2 años después de llegar a ese mínimo. Quiero decir, no es todo tan rápido como, venga, llegar y ya está. Llegamos, mínimo, recesión, desempleo, reclamo continuo, tal, fuera. No es tan rápido, todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso. Y ese tiempo es lo que precisamente puede liar, puede generar dudas y puede generar incertidumbre. De toda la vida ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que sucede si además añadimos, y esto ya es como extra, a esta métrica de aquí, el SP500? Pues que podremos comprobar que en los momentos en los que evidentemente el desempleo sube, apoyado por los reclamos iniciales, llegamos a una recesión, el SP500 cae. Recesión cae, recesión cae, recesión cae, recesión cae, recesión cae, recesión cae. Pero hablando de caídas, vamos a tratar estas líneas, porque sí, recesión cae, apoyado de el máximo local en el rendimiento del bono y apoyado de ese recorte o ese freno y luego recorte en los tipos de interés. Voy a quitar esto, voy a quitar también esto y nos vamos a quedar simple y llanamente, porque creo que esto también lo puedo eliminar, no. Nos vamos a quedar con lo que sucede con los tipos de interés. Nos vamos a quedar, a ver un momento,
Ahí está. Nos vamos a quedar, perdón, con los tipos de interés, no, con el SP500, para ver un poco en este gráfico lineal qué es lo que sucede en los momentos en los que convergen todos los puntos que hemos comentado. Pues bien, esto es un máximo histórico del SP500. El precio sigue subiendo en el momento en el que se dan todas estas tesituras y luego, ¡pam!, inicia una tendencia bajista. Fíjate, este ya es diferente y este es un caso muy similar al actual. Por eso lo hemos comparado el año 2006, técnicamente hablando, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede aquí? Sucede que veníamos de un máximo, pullback desarrollado, y en mitad de todo este movimiento ascendente que tenía que romper los máximos históricos anteriores, ¿qué es lo que se forma? Todo ese contexto, el SP500 forma el último rally del que hemos hablado, nuevamente patrón de reversión, ¡pam!, caída. Y esto es literalmente lo que está pasando ahora técnicamente hablando. Veníamos del máximo, movimiento bajista, y en el momento en el que estamos en todo ese recorrido ascendente para superar el máximo anterior, ¡pam!, se forma el ciclo del que hemos hablado, rally final, técnicamente hablando coincide, contextualmente hablando coincide, es decir, no es capricho, es simplemente datos que estamos teniendo en consideración. Esta tesitura es muy similar a la primera que hemos analizado, es decir, a la segunda que hemos analizado, pero esta de aquí es similar a la primera, donde el SP500 está en un máximo histórico, forma el rally, se da paso al giro de todo lo que hemos hablado anteriormente y ¡pam!, caída. No es una gran tendencia bajista, pero evidentemente no te voy a poner solo los ejemplos donde el mercado cae con fuerza. Esto también es otra opción, que se forme un movimiento menos desarrollado, pero que el mercado sangre de algún modo. Y esto es real. Obvio, podríamos ir solo a los casos débiles o solo a los casos fuertes, pero lo mejor es ir a todos los casos para darnos cuenta que sí, que hay una correlación importante que puede predecir pequeñas caídas o caídas, mejor dicho, en el SP500, pero que tampoco podemos llegar a valorar exactamente cuál será la magnitud de esas caídas, o al menos yo no sé tanto como para valorar eso. Pero, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿De qué podemos hablar referente a Bitcoin? Bueno, vamos a poner el gráfico, vamos a irnos a Bitcoin, y ya que estamos tratando activos o elementos más macro que técnicos, pues hay un detalle referente a, voy a ponerlo, la liquidación neta. La liquidación neta suma los balances en dólares estadounidenses. Ya lo hemos tratado en muchas otras ocasiones. Cuando en Estados Unidos se imprime dinero, voy a poner esto para arriba. Mover. A ver. Voy a poner así. Cuando en Estados Unidos se imprime dinero, la liquidación neta evidentemente sube. Pues hay una correlación muy interesante entre Bitcoin y entre la liquidación neta. Y es la siguiente. Fíjate, ¿en qué momento Bitcoin rompe el máximo histórico después del mercado bajista? Voy a marcar primero las líneas. En este punto de aquí, en este punto de aquí, en este punto de aquí. Igual no lo ves tan claro, pero Bitcoin no rompe el máximo histórico hasta que la liquidación neta no ha hecho ya un máximo histórico. Hasta que la liquidación neta no ha hecho ya un máximo histórico. Hasta que la liquidación neta no ha hecho ya un máximo histórico. Evidentemente, lo tenemos aquí, no se ve tan claro, porque habría que hacer mucho más zoom, pero en el momento en el que la liquidación neta rompe el máximo anterior, no tiene que ser el último gran máximo. Fíjate que aquí la liquidación neta ya había roto el máximo histórico en marzo del año 2020, pero no es hasta diciembre de 2020 donde Bitcoin forma ese máximo histórico también. La liquidación neta ya había roto un primer máximo histórico, pero aquí vuelve a romper un máximo histórico, me refiero a eso. Entonces, vemos cómo la correlación es la siguiente. Bitcoin, por mucho que suba, o por mucho que haya caído, o por muchos impulsos y pullbacks, no rompe o no ha roto en ningún momento anterior el máximo histórico anterior hasta que la liquidación neta no ha formado un nuevo máximo histórico. Esto es una correlación que tiene sentido, ya que se forma, o estos máximos en gran medida se forman por la impresión de billetes, lo que debilita al dólar, en este caso de Estados Unidos, lo que genera que Bitcoin pueda ser una reserva de valor. Tiene un sentido evidente, ¿no? La realidad actual es que la liquidación neta está muy lejos de poder llegar al máximo histórico. Implica que
sí o sí Bitcoin no vaya a poder romper ese máximo? Pues es que no lo sé. Lo único que te puedo poner encima de la mesa es la correlación que hemos visto en los anteriores mercados alcistas. Y no todos los datos, no todas las métricas, no todas las correlaciones son para siempre, pero lo que es evidente es el dato que tenemos encima de la mesa. Y lo que también parece ser claro es que no vamos a ver que la liquidez neta forma un nuevo máximo hasta que los bancos centrales no tengan suficientes razones como para imprimir más billete. Por ejemplo, en el año 2020 tuvieron muchas razones, al menos según ellos. Y ¡pam! Impresión clara. ¿Qué pasó en el año 2020? No creo que haga falta que lo comente. Pues esa impresión formó un nuevo máximo histórico y posteriormente vino el máximo que coordinó con el máximo de Bitcoin. Quiero decir, todo parece indicar que también en el caso de Bitcoin, teniendo en cuenta diferentes datos macroeconómicos, o al menos este dato de aquí, lo hemos comparado el tema de Bitcoin con otros activos y otros datos macroeconómicos, y la conclusión viene a ser la misma, ¿no? Pero todo parece indicar que esta correlación puede ser certera. Evidentemente, como digo, no todo dura para siempre y yo pues no sé lo suficiente como para saber si este momento va a ser igual o va a ser diferente, pero lo que no puedo hacer es, porque sí, de forma aleatoria o sin conocimiento absoluto sobre la materia, el determinar si en esta ocasión se van a seguir los datos y la probabilidad o en esta ocasión no. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.